vamos a iniciar con nuestra querida mesa. Ya está Jessica con nosotros. Jessica, y les comentamos a todos y a todas que el día de hoy no va a poder estar con nosotros y nosotras aquí Daniela Pastrana. No nos avisó que no está ahorita en México, ya se incorporará la próxima semana, y tampoco está nuestra querida Luisa, no se va a poder incorporar. Así es que estamos aquí en este momento. Jessy, muy, muy buenos días. Ya estaremos esperando también que se incorpore próximamente el periodista Ernesto Ledesma, que estaba, decíamos, en la mañanera. Jessy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues nos dejan solas, Violeta. ¿Cómo ves? ¿No? Qué Que barbaridad. andan en muchas actividades, así que, pero aquí estamos, aquí estamos. Sí, sí, qué barbaridad, Jessy. En verdad, ahí vamos a hacer una. Oye, y las dos de verde, ¿verdad? Qué bueno, así, verde y negro, así. Entonces, que nos uniformamos, querida Jessy. Pues sí, Jessy, están planteados varios temas. Hace ratito comentábamos el tema número uno, los paros estudiantiles por abusos sexuales en las escuelas. Ese es el primer tema. El otro que tiene que ver con el veto que ha impuesto el presidente a los nombramientos de los comisionados del INAI. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, los militares, bueno, las declaraciones que ahorita ya incluso hacíamos lectura de una parte de ellas que ha hecho Alejandro Encinas, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo, querida Jessie. Esos son algunos de los temas que hemos planteado. Y bueno, nada más comentar, Jessie, sobre este primer tema para darte ya la palabra y que podamos establecer un diálogo, Jessie. El año pasado comentamos aquí también en este espacio de una violación en CCH Sur. A lo mejor ahorita tú vas a abundar y ya entonces mejor ya no abundo, pero nada más comentarlo. En octubre de 2022 se vivió ese proceso, esa violación sexual en los baños de este plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, ahorita estamos viviendo, sí, un paro estudiantil total, indefinido, porque así lo han definido las y los estudiantes, así, paro estudiantil total, indefinido. Y en la Universidad Autónoma Metropolitana inició en el plantel Coajimalpa, justo también por una violación sexual a una compañera de esa unidad, y después ya se extendió a otras unidades. Pero también vemos, Jessy, que hay otras unidades de la Universidad de la UNAM que también están en paro por otras circunstancias también de violencia de género que me parece que está atravesando a todas las universidades. Jessy, ¿qué opinas sobre esta situación que estamos viviendo y que se está pues extendiendo a varias partes de las instituciones educativas, Jessy? Pues sí, Violeta. Bueno, lo primero que hay que decir es que extraño mucho a Dani y a Luisa aquí, pero platicaremos. Habiendo hecho este descargo de mi tristeza porque no están ellas aquí con nosotros, pues trataré de contarles lo que vemos de estos casos. Y es que a mí me saltó mucho. Ahora tuve la posibilidad de estar en la marcha de este 8M, ¿no? Cubriéndola, viendo, a mí me encantan esas marchas porque son muy dinámicas y te das cuenta tú que todas las participantes, sobre todo mujeres, van con mucho entusiasmo a refrendar su exigencia de derechos y a mí eso me gusta mucho, que de hecho me encontré, me saludaron algunos que ven esta mesa, saludos a todos, pero efectivamente lo que tú veías alrededor de la marcha, Violeta, eran muchos hojas pegadas en las paredes donde decía profesor violador, Mm. estudiante violador, las autoridades de la UNAM, UAM y otros espacios no protegen a las mujeres. Entonces, me parece que es algo, como tú bien dices, que empieza a convertirse en algo más visible. ¿Qué es lo que está pasando en los planteles educativos de este país? Y como bien dices, lo que pasó con este paro absoluto en la UAM tiene que ver con un caso de una joven que denunció ante las autoridades, Carla, una joven que denunció que su expareja, su exnovio, la había violado, que habían tenido sexo sin consentimiento de ella, que ella se lo informó
a las autoridades educativas y las autoridades educativas prácticamente decidieron no hacer nada y por eso se hace todo este paro en prácticamente todos los planteles de la Universidad Autónoma Metropolitana y hasta después vemos ya un comunicado, incluso un video que se difundió del rector de la UAM diciendo que ya se van a tomar medidas, pero después de toda esta presión que hicieron los estudiantes, ya mencionabas tú este caso del CCH Sur, hay otros casos en Morelos, está ocurriendo que ante la falta pues de acciones de las autoridades educativas, que si algo ocurrió dentro de las instalaciones educativas, no se están tomando las medidas adecuadas y por eso las estudiantes sobre todo están decidiendo tomar las instalaciones, lo cual a mí me parece, por un lado, muy grave, ¿no? Que estén ocurriendo este tipo de cosas y por el otro, me parece muy bueno que aunque sea con estas medidas que parecen por algunos sectores quizá las pudieran considerar extremas, pero que se están tomando acciones gracias a estas cosas. Y la verdad es que parecería que es algo que no es tan generalizado, pero estaba viendo y afortunadamente pues ya se está invitando, que yo creo que no tendría que invitarse a las escuelas a tener un protocolo para erradicar la violencia en los lugares escolares, que es donde se supone que tendría que haber pues seguridad para todas las hombres, mujeres que van, ¿no? Y es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, quienes les está pidiendo, sobre todo a los planteles de educación media superior y superior, a que establezcan pues protocolos para que no ocurra esto. ¿Por qué ha causado tanta, digamos, controversia el caso de la UAM? Porque el joven involucrado incluso pues acepta que cometió esta violación, dice que por accidente, que estaba encima de su expareja. Digo, Dios mío, bueno, acepta, digamos, esta conducta inapropiada y aún así no, pues prácticamente no existe ninguna reacción de las autoridades, ¿no? Por supuesto que la preocupación es por la seguridad de las jóvenes y también de los jóvenes, porque los abusos son para todos, en realidad, desgraciadamente los sufren todos. Pero si uno ve las estadísticas sobre abuso infantil, bueno, ahorita hablamos de abuso infantil, abuso sexual de cualquier tipo en los planteles, la verdad es que son tremendas. Estaba viendo yo la encuesta nacional, aquí la tengo, sobre la dinámica de las relaciones pues en los hogares del año 2021, no la del año pasado. Y decían, en el caso de prevalencia de violencia de mujeres contra las mujeres en el ámbito escolar, mujeres de 15 años o más, dicen que por lo menos 32% de las mujeres han aceptado que han tenido violencia en sus planteles y que incluso 13% más o menos ha sufrido acoso sexual dentro de los planteles. A mí me parece terrible, ¿no? Que existan eh, pues estas situaciones y la verdad es que me parece muy adecuado que no se les invite a las instituciones educativas a tener un protocolo para saber qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque también, y eso lo sabemos desde este tipo de planteles hasta incluso medios de comunicación, empresas en general, de cuando les llegan las denuncias de este tipo de conductas inapropiadas, a veces no pareciera que verdad no saben qué hacer y que por eso las mujeres tienen que recurrir a otras medidas, dar a conocer su caso en público. Esta sería una muy fuerte. Otras como esta, donde se organizan incluso grupos para cerrar instalaciones. Pero tendría que haber, digamos, un caminito que tendrían que tomar estos planteles para saber qué ocurre, ¿no? Y si me permites, bueno, ahorita podemos platicar un poco más, Violeta, no sé tú qué opinas, pero también del abuso sexual infantil que está ocurriendo en los planteles, que también hemos visto, aquí tengo hasta la lista de los casos, que es terrible, terrible, Violeta. Pues realmente es muy importante lo que estás diciendo, Jessy, o sea, esta parte con lo que tú inicias en la marcha que se vio, ¿no? O sea, esta pues permanente denuncia de cómo los profesores y también los estudiantes pues también agreden, ¿no? Agreden de una manera que uno pensaría que dentro de los planteles pues uno educativos uno está seguro, una está segura porque va uno a estudiar a un espacio con estas características
características y resulta que no, que también ahí hay una situación de violencia de género muy fuerte y esto grave, grave, por eso inicié con lo de la UNAM, con lo del CCH Sur, de una violación al interior del plantel, ¿no? Al interior del plantel, en un baño, en el transcurso del día, o sea, en el día, ¿no? De donde una estudiante va a estudiar y bueno, pues vive ahí un proceso, una violación sexual. Eso es gravísimo. Y lo que tú dices, Jessy, pues aquí también algo importantísimo es la respuesta que dan las autoridades ante esto, que pues hemos visto en el caso de la UNAM que se ha dicho, pues hemos avanzado en los protocolos, pero no son suficientes, ¿no? Eso incluso el plantel también, el CCH Sur estuvo cerrado por eso y bueno, ya después se abrió, pero también estuvo cerrado y me parece que bueno, eso también es parte de lo que se está viviendo. Y ahora el caso de la UAM en particular, de lo que se vivió en Coajimalpa, que también quería ahí comentarte y compartirle a la audiencia, querida Jessie, este caso de la UAM Coajimalpa, de la denuncia que hace Karen, y qué bueno que no se quedó callada, ¿no? Qué bueno que alzó la voz y que, porque se pudo haber quedado callada, ¿no? Pero alzó la voz y no aceptó el dictamen que estaban, pues el primer dictamen que se estaba dando, pues de decir, no, no podemos hacer gran cosa, no somos Ministerio Público, eso nos comentaban aquí en la entrevista y también lo que ellas han denunciado, que eso les dijeron y entonces no podemos proceder. Esa fue la primera respuesta, ¿no? Y frente a esto que tú muy bien comentas, ella sí de su agresor que aceptó, ¿no? Haberla violado, pues finalmente acepta él eso y bueno, pues la respuesta de la primera respuesta de la institución es decir, pues no, no podemos hacer, no le podemos también violar sus derechos a él. Aquí nos decía la compañera de Basta UAM Coajimalpa que de manera literal les dijeron no les podemos cortar, no le podemos cortar las alas y eso fue parte de lo que les dijeron, ¿no? Pero ahora, Jessy, vimos que se extendió esto a otras unidades de la UAM y que están saliendo muchísimas cosas, o sea, no nada, bueno, esta situación que es gravísima, una violación que hay que decir que se generó fuera del plantel, no, no se generó como en el CCH Sur al interior, pero bueno, ahora estamos viendo que están saliendo muchas denuncias y aquí primero, antes de pasar esto, pues la respuesta fue lo que indignó a todos los planteles y pues por eso se llegó a paro. Pero ahora vemos que, insisto, que se extiende hacia otras unidades, Jessy, y bueno, y esta situación, Jessy, de extenderse hacia otras unidades, pues está destapando algo que se está viviendo y que, insistimos, no nada más es en la UAM, es en todas las universidades, también en todas las instituciones educativas, esta violencia hacia las mujeres de varias formas, Jessy, muy fuertes, ¿no? Eso para que lo comentemos también ahorita. Y un último punto, Jessy, es que, y compartirle con a la audiencia, es el último comunicado que acaba de haber por parte de la universidad, ¿no? Que les voy a leer esto, el caso que generó la movilización de alumnas y alumnos de la institución fue discutido por el Consejo Divisional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Coajimalpa, cuyos integrantes resolvieron de manera unánime sancionar al alumno con la expulsión de la universidad. Jessy, pues eso era lo que esperamos desde un principio, ¿no? Lo que hubiéramos esperado toda la comunidad de la expulsión de un estudiante que comete esta falta y que acepta, como tú dices, Jessy, ¿no? Bueno, ¿qué opina, qué decir sobre esto, Jessy, sobre esta resolución que ya está tomando la universidad? No, y qué bueno que lo puntualizas así, claro, por supuesto que se me olvidó hacerlo la expulsión de este joven, porque también hay que decirlo, que pareciera que una relación sexual no consensuada no es un delito, ¿no? Que parece todavía que en esta sociedad, en el caso específicamente de la Huancajimalpa, si tú no aceptas tener relaciones sexuales con tu pareja o tu expareja, pues simplemente porque son tu expareja o tu pareja significaría que no hay una violación de por medio y eso primero es un acto ilegal, ¿no? Que hay que empezarlo a socializar así.
¿no? Porque también vi algunos comentarios y efectivamente por las entrevistas, mi querida Violeta, que medios como Rompevientos siempre ahondan, pues que decían, bueno, si es su exnovio, pues entonces no es que la haya violado, ¿no? A mí me parecía que había que hay que hacer muy claro que estos son actos ilegales que atentan contra los derechos humanos de las personas, que convierten a alguien en víctima, porque hay que recordar que un abuso sexual, un acoso sexual viene desde una posición de poder de cualquier tipo hacia alguien que no tiene todos los elementos para defenderse. Entonces, por ese lado. Y por el otro, sobre lo que dijo la UAMS, Coajimalpa, pues sin duda, se tardaron mucho, como tú dices. Yo concuerdo totalmente contigo, porque si no se hace, la gran pregunta es, si no hubieran cerrado todos los planteles, hubieran tomado esta decisión tan unánime, ¿no? Que ahora parece, no, sí, sí tienen razón. A mí la verdad es que me deja muchas dudas, ¿no? Y hay que decirlo, porque ahorita estamos hablando mucho del nivel medio superior y superior, pero también nos hemos encontrado con muchos casos de abuso sexual en algunas secundarias en Cuernavaca, por ejemplo, y te hablaba yo también del abuso infantil, porque hay que decirlo también siempre con las estadísticas, que dentro del grupo de la OCDE al que pertenecemos, México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Y gran parte de ese abuso, de lo que nos hemos encontrado en las calles, porque es ahí donde lo hemos visto, son las movilizaciones de padres, de madres, pidiendo, exigiendo que se cesen las actividades de algún profesor que atacó sexualmente a un grupo de niños, a una niña, un niño, y que tienen que salir y cerrar porque así nos enteramos, ¿no? Cuando cierran alguna de las calles importantes de esta ciudad, de algunas de las ciudades donde ocurren, porque ya están hartos los familiares de que ni siquiera haya alguna sanción contra los profesores. Es decir, el mismo modus operandi en el caso de los nivel medio superior, pero en este caso donde las víctimas son niños, ¿no? Y a mí me parece terrible, por eso te decía que tenía yo aquí la lista que ya se ha hecho de tantos que han sido, seguro nuestra audiencia ha visto estas movilizaciones en las calles, porque establecen que no solamente el ASEP no tiene tampoco, digamos, según lo que dicen los padres, esto es lo que dicen los padres, no los han atendido a los padres de las víctimas y las víctimas como se debería, que dentro de los planteles no se están tomando las medidas necesarias y que en muchos casos, incluso, pues, si algún padre denuncia que su hija tuvo alguna conducta generada después de un abuso, porque ustedes saben que también en el caso de abuso infantil detectarlo es muy complicado, porque los niños lo que hacen es más bien retraerse en sí mismos, no es lo mismo que con alguien que ya tiene más edad para poder hablar lo que está ocurriendo y hacer una denuncia. En el caso de los niños, pues se necesitan psicólogos, los padres tienen que ser muy observadores y desgraciadamente por esta vida que vivimos, pues no pueden hacerlo para ver si cambia algo pues de su día a día, de su comportamiento, para ver si algo ocurre en la escuela, ¿no? Y en el caso de estos padres, lo que dicen incluso es que ni siquiera han recibido, aunque a veces sí el plantel acepta, ¿no? Que algún docente incurrió mal o los conserjes, que también ha habido casos últimamente, pues en realidad no hay ni apoyo psicológico para las víctimas. Es terrible y quiero hacerlo, y sí lo quiero hacer si me permites rápidamente, la lista de lo último que hemos visto, este colegio privado, el colegio Carmel, ¿no? Donde hubo supuestamente abusos sexuales contra algunos estudiantes, ¿no? Y los padres de familia dicen que hubo al menos 17 casos y se confirman, según lo que se sabe, por lo menos 5, ¿no? Y están en contra de un maestro, ¿no? Por agredir a niñas, ¿no? O sea, la verdad es que es terrible y otra vez es igual como tú mencionabas ya en el caso del CCH Sur, los baños, ¿no? De la institución educativa, que también son los lugares donde más eh, pueden darse estas conductas que son ilegales, ¿no? También un jardín de niños en Tultitlán, ¿no? El jardín de niños Carlos Pellicer, donde los padres de plano tuvieron que cerrar ellos mismos la puerta con la protesta, eh, porque incluso yo recuerdo, y están los testimonios ahí en los medios de comunicación, que los padres decidieron hablar y decir que las niñas les contaban que un monstruo entraba con ellas detrás de ellas a los baños y que las tocaban y que les decían, por supuesto, que no tenían que decirles a nadie por qué iba. O sea, la verdad es que me parece terrible y que no pasó nada y que los padres tuvieron que cerrar la escuela
para informarlos y así mucha gente, yo estoy segura que muchos nos enteramos por esta movilización que hicieron los padres, porque si no, en realidad no hay. También hay casos, por ejemplo, en una escuela primaria en San Nicolás, allá en Nuevo León, ¿no? En Oaxaca, el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler. Estoy usando una lista que hizo el Heraldo de México, digamos, de todos los casos que se han presentado. Ahí les doy la fuente que, por supuesto, ustedes ponen ahí, los encuentran, ¿no? Pero también un profesor de educación física en Mazatlán, Sinaloa, en el Valle de Chalco. O sea, hay desgraciadamente, eh, muchos casos que tendríamos que poner más atención sobre lo que está pasando, Violeta, porque desgraciadamente la escuela, muchas escuelas se han convertido en lugares de peligro para los niños, en algo tan peligroso como es este acoso sexual, el abuso infantil, y qué bueno, y vuelvo a decirlo nada más para cerrar mi comentario, que las autoridades de la UAM toman esta decisión, creo que muy tarde, pero que estamos viendo que estas movilizaciones están ayudando a cambiar eso que yo vi, de verdad, es que yo estoy segura que muchos de los que estuvieron en esa marcha del 8M veían las paredes tapizadas de esto, maestro violador, estudiante violador, instituciones que no ayudan, que no evidencian. O sea, me parecía terrible las pintas contra la UNAM, la UAM, y como bien dices, no es solo una escuela, Violeta. Sí, sí, querida Jessie, realmente pues es impactante los datos, son impactantes los datos que nos comentas, Jessie. Si es difícil, por ejemplo, hablarlo a nivel medio superior y superior, ¿no? Muchas mujeres callan, ¿no? Incluso ahora se ha estado diciendo en varios espacios, oigan, hay otras denuncias de años anteriores, de acosos, de abusos, pues es el momento de sacarlo, pero también siempre hay miedo por parte de algunas víctimas, y eso, imagínate, ocurre, como tú dices, a nivel medio, superior y superior, pero ahora imaginémonos lo que ocurre pues a nivel de las infancias, ¿no? De que en estos terribles, terribles casos de que son abusados y que pues también ya lo vemos aquí y que como dices, ¿no? Es una situación que también se extiende por varios estados de la República Mexicana, no solamente aquí en la Ciudad de México, que como tú dices, también de repente vemos que cierran pues varias calles, los padres, ¿no? Son ellos los que tienen que pues hacer intentar hacer justicia frente a esto, y lo vemos de manera cotidiana, los cierres de varias calles por estos abusos, ¿no? Y que también ahí hay una deuda pendiente muy, muy fuerte, pero como tú bien lo dices, Jessy, pues imagínate si se calla a nivel medio superior y superior, imagínate acá con los niños que muchas veces no entienden lo que está pasando, ¿no? Muchas veces, pero bueno, se les hace un gran daño, eso hay que decirlo, ¿no? O sea, hacia el futuro, hacia su seguridad, muchos de ellos pues truncan, ¿no? Truncan su futuro, y pues es muy, muy difícil salir de una situación así, ¿no? Insisto, esta parte de la seguridad y de la vida en general, ¿no? Entonces, pues ese es un crimen, ¿no? Un crimen, un abuso hacia un niño es un crimen, y realmente, pues sí, estamos hablando también ya de palabras mayores, y que me parece que también eso hay que visibilizarlo, Jessy, ¿no? No sé si quieras comentar, y como tú decías, ¿no? Es en los jardines de niños, en las primarias, en las secundarias, ¿no? En las preparatorias, o sea, en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, y que bueno, pues finalmente eso muestra o es un reflejo de la sociedad que vivimos, ¿no? Una sociedad pues también que ha violentado y que pues no tiene incluso formas, protocolos claros de qué ocurre una vez que esto da al interior de estos sistemas, de este sistema educativo, de estos sistemas educativos, qué hacer. No se tienen respuestas claras, Jessy, así es que qué bueno que lo O estamos. cambian de plantel, ¿no? Ay, perdón que te interrumpa, pero o No, no, cambian no. a los profesores de plantel, ¿no? Y no sabes ni siquiera ya dónde se fue, ¿no? Como, qué terrible, ¿no? También, y que con eso ya es la sanción, ¿no? Es lo que creen. Claro, claro. Sí, Jessy, y bueno, aquí una situación que creo que sería muy importante pensar es cómo dejar de encubrir a esto, o sea, cómo dejar de ser cómplice, cómo las autoridades tienen la oportunidad, y que me parece a mí más que ver como que ahorita, por ejemplo, en las universidades, en las unidades de la UAM está habiendo un problema, verlo como un momento de oportunidad histórica
para que haya un cambio, ¿no? Eso, y que eso, bueno, también se extienda hacia otros espacios y en estos que tú comentas hacia los espacios de los niños y niñas, con estos datos que tú das, ¿no? De la OSD, de cómo pues finalmente ocupamos el primer lugar en abuso infantil. Y bueno, pues que se da al interior de los hogares, ya hemos platicado aquí en otros momentos, pero también en los espacios educativos, ¿no? Donde, bueno, ninguno de los dos debería de ocurrir, en esos espacios deberían de estar completamente seguros y protegidos, y es ahí en las casas y es en estos ámbitos educativos donde ocurren estos abusos, y muchas veces que eso me parece que es lo que tendríamos que transitar, Jessie, a ver tú qué opinas antes de pasar ya al otro punto, es, insisto, dejar de encubrir a quien hace esto. No, y además, ustedes seguro lo vieron esta semana que aparece este video en el Estado de México donde va una joven caminando y un tipo la agarra y la quiere violar. Se hizo viral este video en redes sociales, medios de comunicación, en todos lados. Y que después se entrega este hombre, el que parece pelón, y después entrevistan a su hija. Ahorita que decías, ¿cómo puede ser que nosotros acabemos con eso? Y la hija le reprocha al papá lo que hizo, ¿no? Que a mí me parecía monstruoso de cómo puede ser que este hombre que tiene hijas, ¿no? Esté buscando lugares oscuros para atacar a mujeres, pero que después la hija les dice, dice en las entrevistas, es que tenía que ser así, tenía que entregarse porque yo no estaba de acuerdo, me dolió mucho porque es mi papá. Y creo que ese es un ejemplo de cómo está cambiando la sociedad. Primero, lo que ayudan las cámaras, ¿no? Porque algunos dicen que no son disuasorios, pero bueno, por lo menos ayudan en algunos casos como esto, ¿no? Y que después la actitud de la hija haya sido esa, es un caso a analizar y que me parece que hay que comentarlo, ¿no? Sí, 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 realmente terrible también ese video y de verdad impactante, impactante, ¿no? Esta otra situación en ese video, Jesse, de que la chica se ve que está gritando, gritando y pasa mucha gente, mucha gente y pues nadie hace nada, ¿no? O sea, yo creo que también hay mucho miedo, pues muchas cosas que reflexionar sobre eso y después esto que tú dices que él se entrega y la respuesta de la hija también, eso me parece también muy importante, qué bueno que lo mencionas, Jesse. Bueno, No, Jesse, sí, totalmente. si estás de acuerdo, si no quieres agregar algo más de este tema, ya me dirás, podemos pasar al otro tema que hemos acordado, esto de López Obrador veta nombramiento de comisionados del INAI. Y bueno, tenemos un video, pero antes, Jessy, no sé si quieras cerrar con algo o pasamos ya a este otro No, tema. no, pasemos este video que además el presidente dio amplias explicaciones en esta mañana, así que. Sí, 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 así es, querida Jessy. Entonces vamos a ver el siguiente video. Gracias. El pasado 1 de marzo, el Senado de la República designó a 2 nuevos integrantes del Pleno del INAI. No obstante, como ya se ha hecho referencia, el presidente de la República el día de hoy ha objetado dichos nombramientos en ejercicio de la facultad que le confiere la Constitución. El INAI será siempre respetuoso de la división de poderes, así como de las atribuciones de los poderes públicos, particularmente de las competencias de las autoridades que participan en el proceso de designación de quienes integran el Pleno de este órgano constitucional autónomo. Sin embargo, la Casa de la Transparencia vive un momento extraordinario. El próximo 31 de marzo, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas culminará su gestión, de modo que este órgano colegiado no contará con el quórum legal suficiente para sesionar o ejercer las facultades que la Constitución y la ley le confieren. Ante tales circunstancias, el INAI ha determinado activar el mecanismo de defensa constitucional que la ley fundamental le confiere, esto es, proponer la interposición de una controversia constitucional de acuerdo con los elementos ya expuestos por el Director General de Asuntos Jurídicos. Tenemos la certeza que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará efectiva su función jurisdiccional para preservar el sistema de pesos y contrapesos del Estado mexicano.
El INAI es un órgano imprescindible para la democracia mexicana. Coadyuva en el combate a la corrupción, fortalece la integridad del servicio público, facilita una gestión efectiva de los recursos nacionales, posibilita un control ciudadano al poder, consolida nuestro Estado de Derecho y salvaguarda dos derechos humanos fundamentales que permiten a las personas ejercer otros derechos con libertad. En definitiva, la defensa y promoción de los derechos humanos que tutela el INAI no es una opción para la democracia mexicana, es un imperativo irrenunciable del que somos corresponsables todos los sectores de la sociedad. Estamos de regreso. Jessy querida, ¿qué decir sobre esto que está ocurriendo ahora en el INAI? Y bueno, pues ya nos dirás tu análisis, pero ahora estamos, el INAI no se toca. Adelante, Jessy. Pues mira, primero hay que dar el contexto de qué es todo lo que ha pasado. El Pleno del Senado, allí con más de 100 votos, no recuerdo ahorita los votos, aprueba, digamos, la designación de dos nuevos comisionados, ¿no? Cuyos nombres son Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. Desde que fueron elegidos, se sabía que Rafael Luna Alviso era alguien muy cercano a Ricardo Monreal porque él había sido coordinador jurídico de la delegación Cuauhtémoc, bueno, de la alcaldía Cuauhtémoc, cuando el senador era delegado de Cuauhtémoc, que es entre 2015 y 2018. El presidente no lo anunció directamente, sino que lo confirmó Monreal y me parece que también Jesús Ramírez lo confirma, que decide hacer uso de este veto. Y esta mañana, aquí tengo hasta mis apuntes, el presidente pues explica, porque le preguntaron el día de hoy en la conferencia matutina qué fue lo que pasó y que por qué había decidido ejercer su voto, ¿no? El primero lo que dice, lo voy a leer aquí para tratar de ser lo más exacta posible, dice que se vetó porque es un derecho constitucional el presidente y todo indica que se repartieron los partidos los dos candidatos, uno de Morena y otro del PAN, ¿no? Dice que que en un caso no especificó cuál, si en el caso de Yadira o en el caso bueno, de Alarcón o en el caso de Luna, para decirles más propiamente, bueno, de Yadira Alarcón o de Rafael Luna. Uno de ellos no salió bien en la prueba, ¿no? Me parece que es el caso de Luna, bueno, no quiero mejor Sí, decirlo porque es yo el no lo he caso visto. de Sí, Rafael es el Luna, caso. es Ah, ese. bueno, mira, qué bueno que me dices porque luego se me va. Que dice que pues, no salió bien en las pruebas, ¿no? Y que en el otro caso, que bueno, sí, tienes razón, el caso de Yadira, que es casi militante del PAN, que él no Exacto. está de acuerdo con que digamos, se hayan dividido como ocurría antes, según él, estos cargos. Y bueno, como que sí trató de no pelearse mucho con Monreal, incluso dijo que era un político profesional que conocía la Constitución, ¿no? Y que sabía que estaba del lado que era parte del movimiento de la Cuarta Transformación. Pero sí dijo que no podían, digamos, el titular, que si nosotros podemos encontrar un titular a lo que dijo hoy sobre el INAI, el presidente dice que no podemos aceptar esos enjuagues, que ya no estamos en la época del PAN, llamó Porfirito, ¿no? A Edmundo Jacobo, y luego hizo una serie de preguntas, que si había sido el INAI o si ellos habían tenido eh, habían revelado algo de corrupción los del instituto, porque era muy caro, más de 1,000 millones de pesos. Volvió a decir que los comisionados ganan mucho más. Y que en realidad incluso preguntó a la audiencia que si ellos recordaban algo de algún caso de corrupción que el INAI hubiera denunciado. Por supuesto, y eso ya lleva bastante tiempo, por no decir años, el interés del presidente López Obrador de que desaparezcan algunos de los institutos autónomos, entre ellos el INAI. Ya vimos ahora la postura de la comisionada presidenta. Sí, efectivamente, los comisionados tienen un sueldo, ahorita estaba viendo por lo menos el bruto de 156,000 pesos más algunos bonos que les dan, y eso no me quiero meter para no darles las estadísticas erróneamente, pero digamos, eso es conocido. Sin embargo, yo sí quiero recalcar que en el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información, hay que recordarlo, fue una consecuencia de la ley de transparencia y de protección de datos personales que se
que aprobó México hace ya unos años, que si bien el Instituto Nacional de Acceso a la Información, yo concuerdo en que quizá se tendrían que hacer unos cambios a este tipo de situaciones, por ejemplo, si creen que los del sueldo y algunas de las prerrogativas tendrían que quitarse, a mí me parece totalmente válido, pero yo sí creo que la existencia de un instituto para la transparencia es importante para este país en un momento donde tenemos instituciones que están participando en muchas más labores de lo que eran, me refiero específicamente a las Fuerzas Armadas, y que ellos, sobre todo por protocolo y por determinar que ellos dicen que puede ser de seguridad nacional, nosotros no podríamos tener acceso. Y déjenme recordarles que gracias a la existencia del Instituto Nacional de Acceso a la Información, por ejemplo, se pudieron tener los datos exactos sobre una trama tan complicada, porque es eso, tan compleja como Odebrecht, por ejemplo, todo lo que pasó con el caso de la estafa maestra, que por ejemplo, en este momento, ahorita hablando, digamos, si pudiéramos hacer un comentario sobre qué es lo que puede hacer. Ay, hemos tenido problemas de audio. Perdón, Cristian, ¿estamos teniendo problemas de audio? No. Sí, pero es de Jessica. Ah, es de Jessica. Sí. Jessie, estamos teniendo, pero no la estamos escuchando. No, justamente el ruido viene de su micrófono. Ah, Jessica, Jessie, ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan ahí? Ya. sí, ya te Ah, escucho. Sí, sí, lo que empezó. pasa es que contestaron la llamada y se fue el micrófono con eso. Déjenme ponerme otra vez los audífonos para que ya se me distraje totalmente en que iba. Ah, que decía que, por ejemplo, en el caso me escuchan ahí perfecto, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Ah, listo. Sí, les decía que en el caso de los padres, por ejemplo, que quisieran saber a dónde se fueron los profesores que estaban acosando a sus hijos y si no supieran porque la Secretaría de Educación Pública no lo puede, no se los dice, pueden utilizar el INAI para hacerlo, por ejemplo. Pueden saber en qué van algunos trámites personales incluso que las propias instituciones no les quieren dar esa información. No, nosotros hemos tenido los periodistas muchos contratos que estaban escondidos de alguna manera eh, gracias a este instituto. Entonces yo lo que sí quiero plantear, insisto, que puede haber algunas cosas que en el INAI son perfeccionables y que habrá que revisarlas, pero sí creo que en un momento como este, como el que estamos viviendo en México, tendría que continuar un instituto revisando, exigiendo a las propias instituciones gubernamentales que se dé información pública, Violeta, porque pareciera que esto es un accesorio que no se necesita. Y claro que ningún gobierno en realidad va a decir que necesita una dependencia que lo obligue a dar información, ¿no? Porque le conviene en realidad a cualquier gobierno, sea de Morena, del PAN, del que sea, que no se sepan cosas, pero creo que es importante que exista una figura como esa. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, Jessy. Y qué bueno que contextualizas esto que se está viviendo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ¿no? Y que realmente pues es fuerte, fuerte lo que estamos viviendo. Nada más hay que comentarle a la audiencia que el coordinador del PAN ayer, Rementería, dijo que este veto que ha pues lanzado el presidente busca aniquilar al INAI, ¿no? Esa es la narrativa que vamos a empezar a escuchar ahora, ¿no? Ya lo ha comentado el coordinador del PAN, pero también en el Senado, pero también lo que pues hemos puesto ahorita aquí en este video por parte del INAI, ¿no? De la presidenta, de la quien lo preside, señalando esta es la casa de la transparencia y bueno, aplicaremos el mecanismo de defensa constitucional, ¿no? Aceptamos que el presidente tiene, de acuerdo al artículo 6 constitucional, el derecho de veto
pero también nosotros, dice ella, vamos a aplicar este mecanismo de defensa porque no se va a contar con el personal suficiente para desempeñar las funciones. A mí me parece, Jessy, que también ahí va a haber un problema, ¿no? Se vislumbra un problema que ya inició y que, bueno, insisto, puede comenzarse esta narrativa ahora hacia el INAI y, bueno, parte de lo que estamos viviendo también con otras instituciones, también instituciones que han tenido, como tú dices, dando estos datos de los sueldos, de los altos sueldos, pues ciertos privilegios, pero también qué bueno que señalas, Jessy, esta parte importante, ¿no? Por ejemplo, yo estaba, ahorita que tú hablabas de la importancia que ha tenido también el INAI, estaba recordando que muchos documentos en torno a minería en sexenios pasados que no los podíamos conseguir por ningún lado, información, fue a través del INAI que pudimos tener información sobre datos de minería, porque ningún otro lado nos los querían dar y era pues la obligación y además demandábamos, ¿no? De que nos los dieran. Interpusimos algunas demandas y finalmente fue a través de pues el INAI que los logramos obtener, ¿no? Eso y otras cuestiones de presupuesto que también los gobiernos panistas y priistas ocultaban, pues aquí fue donde tuvimos esa respuesta y de muchos datos, pero lo de minería fue fundamental, ¿no? O sea, la parte de minería marina, la parte que no nos daban la información, ahí fue donde finalmente la encontramos, ¿no? Sin embargo, también está esto otro que tú dices, este mundo de privilegios que también se vive ahí al interior. Pero bueno, aquí un conflicto que desde mi perspectiva, Jessy, y a mí me parece inaceptable, pues lo está ocasionando también en parte el senador Monreal, ¿no? Al hacer esta negociación, al colocar a él, a una persona cercana a él ahí en el INAE y negociar con el PAN, pues darle este otro espacio. Eso me parece que es pues inaceptable y sobre todo lo que veíamos ayer que declaraba el senador César Cravioto y otros senadores, ¿no? Hubo una evaluación y que también hoy mismo lo decía el presidente, o sea, las comisiones unidas de anticorrupción, de participación ciudadana, de justicia, hicieron una evaluación sobre los candidatos de estos 48 candidatos y decía ayer el senador César Cravioto, a quien hemos entrevistado aquí en varias ocasiones, decían de los 48, él quedó en el lugar 43, ¿no? O sea, muy mal evaluado, decía el candidato de Monreal, que es Rafael Luna, y también había otros senadores que decían que había quedado en el lugar 47 de 48, y esta mañana el presidente dijo, pues yo usé ese derecho que tengo de veto porque realmente él no era apto, ¿no? O sea, el que fue seleccionado no era apto, salió muy mal evaluado y pues realmente eso es lo que está él pues deteniendo. Eso me parece que es muy importante comentarlo con la audiencia y que habrá, incluso me parece que hay una lista de 13 de los que eran aspirantes que fueron bien evaluados y que de ahí se tendría que haber seleccionado a estos dos pues ocupantes ya del espacio del INAI y no, más bien es una negociación política que se hace por parte de Monreal y entonces nuevamente aquí pues la figura de Monreal sale. Jessy, ¿qué decir sobre esto? No, que totalmente de acuerdo, se ve totalmente desasiado ese proceso y le da elementos al presidente López Obrador que en realidad quiere acotar muchísimo el INAI para que continúe con esto. Y la verdad, en cuestión del proceso, la explicación que da esta mañana es muy clara, ¿no? Y que si ves directamente el contacto, ¿no? Que existe con Monreal y te das cuenta efectivamente que fue una total negociación, ni siquiera partidista, porque si no el presidente no lo hubiera vetado, sino más bien de un grupo del Senado de Monreal con los panistas, y que es muy grave, efectivamente, que no tenga las condiciones, no, las personas elegidas en realidad solo sean elegidas no por sus capacidades, sino porque están avalados por Monreal, ¿no? Y que él negocia con los otros, y que, insisto, lo más preocupante es que le da elementos al presidente para seguir diciendo que los institutos de la transparencia no sirven para nada, porque él, obviamente, de manera tramposa, ¿no? Lo que dice, ¿por qué el INAI no informó que el PAN le había dado, que el
más bien García Luna le había dado al PAN 1 millón de pesos. Bueno, no son atribuciones del INAI hacer ese tipo de investigaciones. Ya lo decías tú, mi querida Violeta, la importancia que tiene que exista un instituto que le esté exigiendo a las propias autoridades que entreguen la información pública, que tendría que ser pública, porque también la Ley Federal de Transparencia tiene muy claro cuáles son las que no son públicas, y que no a todo digan que no, o que no se, la respuesta perfecta para todos los que hemos hecho solicitudes del INAI es, no se encontró en los archivos, ¿no? También esa es otra. Entonces tú tienes que exigir vía el INAI que te den los archivos, y la gente, desgraciadamente es un proceso que también creo que es complicado, pero la gente que está buscando información muy individualizada de su familia, de ellos mismos, hay un instituto, digamos, un mini instituto en cada dependencia, hay una oficina de acceso a la información donde ellos se pueden acercar y pedirlo. También es cierto que ha sido poca difusión de este mecanismo, pero que tiene, yo concuerdo contigo que tiene que existir, porque si no, no hay nadie que le exija, que le pueda exigir absolutamente ninguna oficina gubernamental información, ¿no? Que eso sería, por supuesto, insisto, es muy incómodo para cualquier gobierno tener a alguien, una oficina que te esté diciendo, oye, entrega esto, eso no es seguridad nacional, pero que es necesario para una democracia. Y que con esto, con estas negociaciones que hace el señor Monreal y que obviamente son más argumentos, ¿no? Para que se debiliten este tipo de instituciones, que bueno, ya conté porque también se tienen que revisar muchas cosas dentro de ellos, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí, 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 yo también concuerdo completamente. Hay muchas cosas que revisar al interior, pero también ha sido fundamental en muchos procesos de denuncia. Insisto aquí y otra vez pondré el caso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la minería, para mí ha sido un espacio muy, muy importante de decir, de pedirle, ¿no? A través de solicitarle a través del INAI dónde están las concesiones, a quién les pertenece, cuántas, a qué se dedican, si están en explotación, si dónde, cuándo, hasta qué año están vigentes, muchísima información que hemos obtenido a través de este espacio y que eso ha sido también fundamental para pues los procesos de denuncia e investigación que hacemos, querida Jessie. Así es que yo creo que pues Sí. sabemos que el presidente desde que llegó, él, justo también por el comportamiento de algunos de estos de privilegios, ¿no? De algunos de estos espacios, pues ha querido limitarlos o desaparecerlos. Entendemos también mucho esto, pero como tú dices, habrá que revisarlo y habrá que decir también, bueno, reformarlos y habrá que decir que han sido importantes, Jessie. ¿Algo No, y más? además digo algo rápido, perdóname que No. siempre interrumpo, pero también ahora sí que manténgase informado, porque como bien decías, mi querida Violeta, como decía ya la comisionada presidenta, quién sabe qué va a pasar, porque ya se tiene que ir uno de los consejeros, entonces se quedan sin el pleno completo, ya no podrían hacer nada. ¿A quién más van a poner? Digo, creo que hay que ver todo ese proceso con lupa, mi querida Violeta. Sí, sí, y también esto que el tono, ¿no? El tono también es fuerte de la comisionada presidenta del INAI, ¿no? La Casa de la Transparencia y vamos a utilizar nuestro mecanismo de defensa constitucional como si estuviera declarándole la guerra y también, pues esto que decíamos, el del coordinador del PAN, ¿no? De Rementería, de que ahora el presidente busca aniquilar al INAI. Bueno, es parte de una narrativa también que estamos viendo y viviendo con en otros espacios y que la oposición lo está utilizando, ¿no? Como parte de decir, este es un gobierno antidemocrático. Entonces, más bien hay que revisar muchas cuestiones al interior, decir las fortalezas, lo que ha beneficiado para los procesos de denuncia, incluso de investigación, muy, muy importantes, pero también decir algunas cosas que hay que transformar y modificar, ¿no? Por ejemplo, esto de los sueldos, que yo creo que habrá que detenernos, y qué bueno que tú lo mencionas aquí, Jessie, de los sueldos también que se viven al interior de estos espacios y que es también muy, muy importante abrirlo y transparentarlo a la sociedad, Jessie. Bueno, si estás de acuerdo, ya casi se nos acaba el tiempo, Jessie, querida. Vamos con el último tema, esto de los militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y las declaraciones de Alejandro Encinas. Tenemos un video por ahí también preparado para que ahorita regresemos y lo comentemos, querida Jessie. Yo creo que tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes fueron ejecutados.
y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes muy bien armados y que no había enfrentamiento. Pero aún así los militares, dentro de los derechos que tienen primero como trabajadores, después sus derechos Por supuesto humanos, que todos tienen derechos, pero quien infringe la ley y comete un delito, pues debe cumplir con su responsabilidad. pero ellos tienen órdenes, ¿no? Porque ellos, digo, desde mi punto de vista... Por supuesto que la investigación debe de abordar los temas de la cadena de mando, no solamente la responsabilidad de los elementos de las Fuerzas Armadas, sino la cadena de mando en este operativo. Muy amable. Sale, muchas gracias. Jesse, no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes. Evidentemente hay elementos que acreditan que los jóvenes no iban armados y que no había, insistimos, este enfrentamiento. ¿Qué decir sobre esto, Jesse, que declara el subsecretario Alejandro Encinas? Hoy hablando de declaraciones fuertes, esta es una declaración muy fuerte de un subsecretario de Gobernación que prácticamente pues lo enfrentaría, ¿no? Pareciera por lo menos que lo enfrenta con el ejército mexicano, que hemos hablado muchas veces de la importancia del ejército mexicano en este sexenio, pero que a mí me deja ver una actitud que me ha tranquilizado dentro de todo en este tema. Después de lo que ocurrió en Nuevo Laredo, que creo que ya en este momento tenemos los elementos suficientes efectivamente para decir que no hubo enfrentamiento, por eso el subsecretario lo dice con esta contundencia, y que después yo recuerdo mucho esta declaración del presidente López Obrador de que si hubo algún delito que cometer, se ha ido a investigar, ¿no? Y que es lo que manda el comandante de las Fuerzas Armadas para que no sigan ocurriendo estos casos. A mí me parece que la actitud del presidente López Obrador en este tema, la declaración que hizo, esa fundamental, estuvo muy bien planteada para todos los que pensaban que no, esto iba a ser un caso más, digamos, de abuso militar. Después detienen a estos 4 elementos de tropa, bueno, digamos, por lo que sucedió en Nuevo Laredo, los acusan de desobediencia, ¿no? Que porque les dicen que un mando les dijo que no dispararan, en fin, ¿no? Ya tenemos esos detalles. Y después ocurre esta marcha muy inusual que pasó el domingo, ¿no? De estos familiares, militares en activo, retiro, familiares que aseguran que ellos son los que están yendo directamente a enfrentar a los sicarios y que en realidad no están recibiendo el apoyo suficiente. Entiendo la posición un poco de desesperación de estos militares y de estas familias, porque efectivamente son ellos los que están en la primera línea de enfrentamientos con el crimen organizado y sus potentes armas, pero también es claro la imagen que buscaban dar, lo que buscan en realidad era una total impunidad ante cualquier hecho, ¿no? Cuando decían nuestros mandos no nos están apoyando, se referían a eso, se referían a eso. Entonces, a mí me parece muy bien que el subsecretario establezca ante los medios de comunicación esta declaración, que diga que hay que esperar las investigaciones, porque ya están los elementos de que no ocurrió, como dijeron los elementos de las Fuerzas Armadas del Ejército que había ocurrido, y que se va a buscar, digo yo, la verdad es que lo he dicho en otros momentos, a mí la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este sexenio me ha parecido en muchos sentidos más cero a la izquierda que otras instituciones, ¿no? En cambio, las oficinas, digamos, que dependen de la Subsecretaría de Derechos Humanos de las que en las que trabaja Alejandro Encinas, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda, por ejemplo, que me parece que están haciendo, sí, un trabajo totalmente diferente, eficiente, y que están tratando de lidiar con todo este horror que significa la crisis de desaparecidos en este país, que para mí es la crisis más importante a la que se tendrían que dar casi todos los recursos necesarios para acabar con ella. Creo que eso tiene que terminar con un castigo a los responsables, y así lo ha dicho por lo menos la declaración que dio el presidente López Obrador, es que le está apoyando esto, la detención de estos 4 soldados van en ese sentido, y que creo que es la correcta por lo que ocurrió, por la tragedia para sus familias, por esto que sabemos ya ahora con las declaraciones de los familiares, con esta persona que sobrevivió, que está en el hospital, que no debe ocurrir, así sean los militares los que estén, porque si ustedes ven las estadísticas, según el último dato, el dato de la semana pasada, había más de casi 94,000 elementos de las Fuerzas Armadas, digas Ejército, Marina, Guardia Nacional en las calles enfrentando el crimen. Pues que si ocurre algo como lo que ocurrió en Nuevo Laredo,
que se investigue y que se castigue, para que no sea lo común, para que no sigamos hablando de esto, todos los miedos que nos causan que las Fuerzas Armadas estén en las calles y que yo entiendo, y entiendo la situación por la que se viven en muchos estados, que no hay policías civiles y que tienen que entrar ellos a lidiar con estos grupos delincuenciales, pero que tiene que ser acotado, volvemos. No hay democracia si no hay revisión, si no hay castigo a quienes cometan un delito. Sea una violación, sea un acto sexual no consensuado, como decíamos en la mañana, bueno, hace rato, o sea un asesinato de un elemento de las Fuerzas Armadas contra alguien que no iba armado. Yo creo que esa es la única manera de establecer democracia, esa es la verdad y que vivamos conforme a las leyes, ¿no? Creo que ese es lo correcto, por eso yo celebro y me parece una declaración muy valiente, como lo he dicho, sí, de Alejandro Encinas en este contexto. Violeta. Sí, muy, muy importante, Jessy. Aquí había algunos comentarios de la audiencia de si más allá de una declaración banquetera que decían hay algún pronunciamiento oficial, pues desde mi perspectiva ya que se haya hecho por parte del subsecretario Alejandro Encinas en la Cámara de Diputados, aunque sea en el estacionamiento de la Cámara de Diputados, ya es una declaración oficial, ¿no? Digo, no hay un escrito, si es lo que pregunta parte de la audiencia, pero ya es una declaración del subsecretario, como tú dices, y de gran importancia y que bueno, viene a corroborar pues esta investigación que hizo también Pablo Ferri, ¿no? Que nos parece también muy importante traerla aquí a cuenta y que le hicimos también una entrevista de lo que publicó en El País, pues confirma también esto o se fortalece también su investigación a partir de esto que está diciendo el subsecretario Alejandro Encinas. Jessy, pues hemos llegado al final, ya tenemos en espera al siguiente entrevistado. Yo te agradezco muchísimo, qué alegría haber estado aquí contigo y realmente muy, muy interesante tus reflexiones, Jessy, aprendí muchísimo, así es que estamos encontrándonos en la próxima semana, ya esperemos que estén aquí nuestras queridas Luisa y Daniela, ya uniéndose a esta mesa que también siempre es muy, muy celebrada, Jessy, muchísimas gracias. Y me decía Ernesto, dice, también ya le ha tocado, Jessy, es la segunda vez que te toca a ti solita, ¿verdad, Jessy? Oye, es que miren, no están ustedes para saberlo, pero cuando me dicen siempre que no van a estar Dani y Luisa, yo caigo en un pánico. Es la palabra correcta, con la dimensión correcta, porque siempre por supuesto, a mí me encanta estar aquí platicando con ustedes, pero yo me siento siempre muy apoyada y aprendo mucho de todas estas grandes mujeres con las que tengo que estar en esta mesa, ahora con Violeta, pero uno se pone nervioso y lo logramos, Violeta. No, extraordinaria, eres extraordinaria, Jessy. Muchísimas gracias por tus reflexiones, por tu análisis y estamos viéndonos en la próxima semana. Muchas gracias, Jessy. Muy, Ojalá muy, les sirva esta mesa y cuídense mucho. muchas gracias, Jessy. Un abrazo, lindo día. Pues en realidad qué interesante, en verdad qué interesante reflexión, todo esto pues los datos incluso que aportó Jessy, a mí me parecen muy, muy importantes sobre la situación que vivimos de violencia aquí al interior de la nación, los datos que da de la OCDE en particular sobre la violencia sexual que viven las infancias, eso me parece fundamental y que ella haya puesto el foco en esto y bueno, y en los otros temas también del INAI, ¿no? Los altos sueldos y otros temas también que está poniendo aquí de este tercer tema, así es que me parece extraordinario, ya estaremos comentándolo con mayor, bueno, ahora que se incorporen también las otras compañeras, estaremos en esta parte que decimos de la compartencia y pues haciendo cada vez más grande y la reflexión en el sentido de sumar más opiniones, así es que muchísimas gracias a Jessy.